Amigos, hubo un tiempo en que el cine mexicano dejó de ser melodrama y risas blancas, para convertirse en pura pólvora, miradas duras y escenas que parecían sacadas de la vida real. Eran cintas donde los héroes se manchaban las manos y los villanos parecían salir directo de la calle. En pantalla todo era acción, pero detrás de cámaras lo que sobraban eran rumores, pleitos y finales tristes que convirtieron a muchos en leyenda. Hoy repasamos a esos 25 actores que marcaron el cine de acción mexicano y que cargaron con glorias, escándalos y despedidas dolorosas. ¿Qué crees? Soy el santo. ¿Qué santo ni qué nada? Número 1. Valentín Trujillo, el héroe caído en silencio. Valentín Trujillo fue uno de los rostros más taquilleros del cine de acción en México, pero su final fue todo menos glamuroso. Perdió la vida de un infarto en 2006. Y aunque oficialmente se habló de su legado, los rumores apuntaban a que en sus últimos años enfrentó fuertes problemas económicos. Contesta. Quiero saber cómo murieron mis amigos. Se decía que aquel ídolo que en pantalla manejaba autos lujosos y vivía rodeado de excesos, en la vida real terminó arrinconado, con un patrimonio que ya no reflejaba ni de lejos el brillo de sus películas. Algunos aseguraban que hasta vendió propiedades y que sus cuentas estaban vacías, algo que nunca se confirmó pero que corrió de boca en boca en el medio. El contraste entre el héroe invencible de la pantalla y el hombre común que cayó en la pobreza alimentó el morbo. El público se quedó con la pregunta amarga: ¿perdió la vida siendo un ídolo o un olvidado de la industria que lo exprimió hasta dejarlo vacío? Mi intención es ganarme la vida, pero con mi trabajo. Número 2. Andrés García, la decadencia hecha espectáculo. Pocos actores presumieron tanto de su vida de excesos como Andrés García. Sus casas frente al mar, sus romances con mujeres jóvenes y sus desplantes de macho lo mantuvieron en boca de todos. Pero su final fue un espectáculo de decadencia que él mismo transmitió en redes sociales. Enfermo de cirrosis, con el cuerpo consumido y apenas pudiendo caminar. Los hombres ya por los 50 años ya es donde les da cáncer a la mayoría. ¿Por qué? Porque resulta que lo aprendí desde lo del cáncer. Las imágenes de Andrés en sus últimos días eran impactantes. Aquel galán musculoso que llenaba pantallas terminó convertido en un hombre frágil, rodeado de cuidadores y con una mirada perdida. Y por si fuera poco, sus pleitos familiares no dejaron de alimentar la polémica. Discusiones con hijos, declaraciones en contra de exparejas y hasta la exposición de su testamento en medios lo mantuvieron en el ojo público hasta el último aliento. Lo más cruel fue verlo morir en 2023 en un estado que contrastaba con el recuerdo de su juventud. El macho alfa del cine mexicano se fue apagando frente a todos, convertido en un espectáculo morboso que muchos consumieron con el mismo morbo con el que antes veían sus películas. El problema sobre el testamento. Aún no lo han abierto, pero una vez que se abra, inicia la guerra, porque los hijos llamen. Número 3. Mario Almada, el pistolero eterno que no escapó de la tragedia. Mario Almada fue la cara más reconocida del cine de acción mexicano, con más de 300 películas a sus espaldas. Durante décadas fue el pistolero que siempre sobrevivía, el que salía de los tiroteos como si fuera invencible. Pero en la vida real, su final fue un recordatorio de que nadie se salva. Nadie ha rodado tantas películas como usted, ¿verdad? Estoy en el Guinness como el actor que más películas tiene. No más. Perdió la vida en 2016 de un paro cardíaco, y aunque se habló de que se fue en paz, lo cierto es que sus últimos años estuvieron rodeados de críticas. Muchos lo acusaban de glorificar la violencia en sus películas, de haber convertido al cine mexicano en un desfile de sangre y balas. Incluso hubo debates sobre si sus cintas no habían contribuido a normalizar la brutalidad en un país que ya sufría la violencia en carne propia. Y mientras la crítica lo señalaba, Mario aparecía en producciones cada vez más decadentes, con bajo presupuesto y argumentos reciclados. Para muchos, la leyenda del pistolero eterno se convirtió en un hombre mayor que seguía disparando balas de utilería, aferrado a un género que ya había pasado de moda. Su muerte cerró un capítulo, pero dejó la duda. ¿Fue ídolo o cómplice de un cine que manchó la pantalla con demasiada pólvora? Fiesta. ¿Pero en dónde? Uy, ¿por qué es esto? Un interrogatorio. Y ojo, que apenas vamos en el tercer nombre. Si hasta aquí ya te sorprendiste con los finales de estos gigantes, espérate a lo que sigue. Suscríbete de una vez, activa la campanita y comparte este video, porque lo que viene es puro escándalo del bueno. ¿Tony Landon? Sí.
Está en Montana City. Número 4. Fernando Almada, el hermano que cargó con la sombra. Fernando Almada fue parte del dúo más icónico del cine de acción mexicano. Pero mientras Mario se llevaba los reflectores, a él le tocó vivir a la sombra. Perdió la vida en octubre de 2023, a los 94 años, un final que para muchos pasó casi desapercibido. Yo creí que se había muerto. Olvídate de ella. Los rumores de la época decían que esa diferencia de fama le pesaba, que aunque participó en decenas de películas, siempre era el otro Almada, y en los últimos años, el público apenas recordaba su rostro. La noticia de su muerte se sintió como un recordatorio de que ni siquiera las leyendas familiares sobreviven al olvido. Algunos medios insinuaron que perdió la vida con la tristeza de no haber alcanzado el mismo mito que su hermano. La industria lo despidió con comunicados fríos, y el público apenas reaccionó. El pistolero que disparó a la par de Mario terminó en el silencio de un adiós que casi nadie escuchó. Que le dio por pasar indocumentados gratis. Número 5. David Reynoso, el duro que se quebró en silencio. Con su voz grave y su porte de villano, David Reynoso fue un rostro recurrente en el cine de acción. En pantalla se enfrentaba a todos, pero en la vida real perdió la batalla contra el cáncer de garganta en 1994. Al decirte que sea amigo. El morbo no tardó en crecer. Aquel hombre que gritaba con fuerza en sus papeles, en sus últimos meses apenas podía hablar. Se decía que su voz se apagó poco a poco, hasta quedar reducida a un susurro, un contraste brutal con la imagen del macho imponente que proyectaba. Los chismes aseguraban que perdió la vida en un estado de soledad amarga, con una carrera que ya había sido olvidada y con un público que lo recordaba más como villano que como protagonista. El hombre que parecía indestructible terminó quebrado por una enfermedad cruel que lo silenció para siempre. Número 6. Jorge Luc, el galán rudo que se hundió en la melancolía. Jorge Luc fue el rostro del tipo duro en el cine mexicano de los 70 y 80. Con su mirada penetrante y su estilo de macho desenfrenado, conquistó a la pantalla y a más de una mujer. Pero detrás de esa imagen, su vida se fue desmoronando. Se decía que sus últimos años estuvieron marcados por la melancolía, la falta de proyectos y los problemas de salud. Perdió la vida en 2012 y para entonces ya llevaba tiempo fuera del ojo público. El contraste entre el ídolo rudo y el hombre que se fue apagando en la sombra alimentó el morbo. Todas mis ideas, mis pensamientos, mis amores, mis canciones, mis letras, mi música. A ver, aquí estamos con el señor. Algunos compañeros insinuaron que Luc terminó resentido con la industria, que lo dejó de lado en cuanto dejó de ser rentable. El público que alguna vez lo ovacionó en cines llenos apenas supo de su muerte. El galán rudo que parecía inmortal terminó siendo otro nombre más en la lista de estrellas devoradas por la tristeza y el olvido. Murió víctima de un infarto fulminante el actor Jorge Luque. En exclusiva, la cámara de No Lo Cuentes logró captar a la actriz Número 7. Rodolfo de Anda, el pistolero derrotado por la enfermedad. Rodolfo de Anda fue uno de los grandes del western mexicano, un rostro que parecía hecho para portar pistola. En pantalla siempre se salía con la suya, pero en la vida real no pudo contra los golpes de la salud. Perdió la vida en 2010 tras sufrir un infarto cerebral y complicaciones de diabetes. Lo más trágico fue cómo terminó sus últimos años, con problemas para caminar, arrastrando la secuela de un derrame que lo dejó disminuido. Los rumores de la época decían que había perdido la chispa, que aquel hombre que antes imponía respeto en los sets, ahora se veía cansado, vulnerable, irreconocible. No, precisamente. Ayer me topé con 3 de sus hombres. El público que lo recordaba como héroe de acción difícilmente imaginaba que el pistolero había terminado luchando contra una silla de ruedas y contra un cuerpo que lo traicionó hasta el final. Fue un cierre cruel para uno de los rostros más recios del cine mexicano. Pensamos que de noche no irían a bajar. Número 8. Pedro Infante Jr., la sombra de un apellido imposible. Llevar el nombre de Pedro Infante fue más maldición que bendición para su hijo. Pedro Infante Jr. intentó triunfar en el cine de acción, pero siempre fue visto como el hijo de, y jamás logró salir de esa sombra. Sus películas eran criticadas y muchas veces tachadas de mediocres, lo que lo hundió en frustraciones. No más porque no me quiero.
Su final fue todavía más oscuro. En 2009 apareció muerto en su casa, rodeado de rumores de soledad y depresión. Se decía que nunca pudo cargar con el peso de un apellido tan grande, que lo aplastó en lugar de impulsarlo. Los medios aprovecharon para explotar la tragedia. El hijo del ídolo más grande del cine mexicano se había ido sin gloria, con la etiqueta de fracaso pegada hasta en la lápida. El morbo fue inevitable. Algunos decían que sus últimos días los pasó encerrado, con apenas visitas, y con el recuerdo amargo de haber sido comparado toda la vida con un padre imposible de igualar. Un final triste y amarillista que lo convirtió en un personaje de culto por las razones equivocadas. Verificar todos los límites ejidales que usted... Número 9. Carlos Piñar. Del brillo a la decadencia. Carlos Piñar fue un actor con rostro atractivo que coqueteó con el cine de acción y de galanes. En los 70 y 80 era solicitado, pero poco a poco las ofertas fueron desapareciendo. Lo que vino después fue un descenso doloroso que la prensa no perdonó. En sus últimos años fue señalado por sus problemas de salud y económicos. Se decía que vivía prácticamente olvidado, con pocas apariciones públicas y con un aspecto deteriorado que nada tenía que ver con el hombre de galán que alguna vez fue. Perdone, pero es que no me fijé. Algunos medios lo retrataron como un sobreviviente que se aferraba a la vida con lo poco que quedaba de su fama. El contraste entre el actor que alguna vez llenó pantallas y el hombre que terminó enfrentando la decadencia física y económica alimentó el morbo. Para muchos, Carlos Piñar fue un ejemplo cruel de lo que pasa cuando la fama se apaga y solo quedan recuerdos incómodos. Muchos, pero también muchos buenos, muy buenos. Número 10. Hugo Stiglitz, del estrellato al olvido incómodo. En los 70, Hugo Stiglitz era uno de los rostros más reconocibles del cine mexicano de acción y terror. Protagonizó decenas de películas, algunas con éxito internacional, pero con el paso de los años su estrella se fue apagando de forma dolorosa. El morbo alrededor de él surgió porque, a pesar de su fama, terminó apareciendo en producciones de bajísimo presupuesto, a veces rayando en lo ridículo. Se decía que aceptaba cualquier papel con tal de seguir en el ojo público, incluso cuando los sueldos eran miserables y los guiones una burla. El contraste entre el galán internacional y el actor que terminaba en videohomes chafas fue brutal. Entonces ese terror me ayudó a la actuación y todo me preguntó que... Los rumores de sus últimos años lo pintaban como un hombre cansado, con problemas de salud y sin el brillo que lo caracterizó. De héroe de acción pasó a ser un recuerdo incómodo, un hombre que se mencionaba más por nostalgia y lástima que por respeto. Destino, sino hacer todo lo posible por salir adelante. Número 11. Jorge Rivero, el sex symbol en decadencia. Jorge Rivero fue el actor que levantaba suspiros en los 60 y 70, un ícono del cine de acción y de galanes. Su físico imponente lo convirtió en símbolo sexual, pero con los años esa imagen se volvió una carga. Los rumores señalaban que en sus últimos años de carrera ya no era requerido para papeles de peso, sino para cameos y producciones menores. Se decía que la industria lo fue arrinconando y que de galán internacional pasó a sobrevivir de recuerdos y entrevistas, donde hablaba más de su pasado que de su presente. El golpe más fuerte vino con el paso del tiempo. Su figura atlética se fue apagando, y para muchos fue chocante ver al hombre musculoso convertido en un adulto mayor alejado de la pantalla. El morbo no perdonó. The Sex Symbol terminó siendo un ejemplo de lo inevitable, el paso del tiempo que ni el más rudo puede esquivar. Pues a mí ya me está haciendo sufrir. Usted tan hermosa y yo con las manos esposadas. Número 12. Héctor Bonilla, el duro que se quebró en la enfermedad. Héctor Bonilla fue un actor multifacético, pero en el cine de acción también dejó huella. Con su carácter fuerte y su voz imponente, daba la impresión de ser indestructible. Sin embargo, su final fue una batalla dolorosa contra el cáncer, que lo consumió poco a poco hasta su muerte en 2022. Lo más fuerte fue verlo enfrentarse públicamente a la enfermedad, con apariciones donde ya se notaba deteriorado, frágil, muy distinto al hombre recio que el público recordaba. En programas y homenajes, su aspecto causaba conmoción. La enfermedad lo estaba devorando y todos lo veían en tiempo real. La ironía cruel fue que un actor que interpretó a tantos personajes de temple fuerte terminó siendo vencido por un mal silencioso que lo desgastó hasta el último aliento.
la imagen del hombre rudo se desmoronó frente a las cámaras, convirtiendo su final en uno de los más comentados y trágicos. No sé quién era tu padre, pero si me enfrenté a él. Número 13. José Carlos Ruiz, la sombra de la enfermedad y el olvido. José Carlos Ruiz fue un actor respetado, con una trayectoria sólida en cine y televisión, pero en sus incursiones en el cine de acción dejó claro que también podía ser el rudo de la pantalla. Sin embargo, su vida en los últimos años se convirtió en tema de especulación y morbo. Aunque siguió apareciendo en producciones, se decía que su salud estaba muy deteriorada y que vivía con limitaciones físicas que lo alejaban del brillo de antaño. Los rumores hablaban de enfermedades crónicas que lo mantenían en tratamientos constantes, algo que la prensa amarillista aprovechaba para exhibirlo como el grande venido a menos. El contraste era duro. Aquel rostro fuerte que imponía autoridad en la pantalla, ahora era visto como un hombre frágil, dependiente de cuidados. Para muchos, su lento apagarse fue un recordatorio de que ni los actores más recios del cine de acción escapan al paso implacable del tiempo. Así como a algunos el arte, las mujeres o el vino los vuelve locos, a mí el dinero... Número 14. Leonel González, la tragedia en carne propia. Leonel González fue parte del circuito del cine popular de acción y videohomes, pero su nombre trascendió más por el final amargo que por la gloria. Se decía que su carrera se vino abajo de golpe, que pasó de rodar escenas violentas a enfrentar una vida de carencias y olvidos. Los rumores aseguraban que llegó a sobrevivir con apenas lo justo, que sus últimos años los vivió en condiciones precarias y con la amargura de haber sido olvidado por la industria que antes lo buscaba. En la prensa de espectáculos circularon notas donde se hablaba de su aspecto deteriorado y de la soledad en la que se encontraba. Para muchos, Leonel González se convirtió en el símbolo del actor de acción que lo dio todo en la pantalla, pero que terminó enfrentando un final indigno, sin reflectores, sin dinero y con la crudeza de la vida real devorándolo sin piedad. ¿Y eso por qué? Porque no se trata nada más de dar en el blanco. Número 15. Flavio Peniche, el disparo que lo condenó. Flavio Peniche cargará siempre con una tragedia que marcó para siempre su carrera. En 2003, durante una filmación, disparó un arma que debía estar cargada con balas de salva, pero en realidad contenía un proyectil que terminó matando a un extra. El escándalo fue brutal. La noticia recorrió todos los medios y su imagen quedó manchada sin remedio. Aunque insistió en que se trató de un accidente, la opinión pública no lo perdonó. Las malas lenguas decían que su carrera se acabó ese mismo día, que ningún productor quiso volver a arriesgarse a tenerlo en un set. Lo cierto es que el nombre de Flavio quedó marcado como sinónimo de tragedia. El morbo creció porque esa muerte ocurrió justo en el terreno donde él debía brillar, el cine de acción. Y la ironía fue cruel. Un actor que vivía de disparar en pantalla terminó quitándole la vida a alguien en la realidad, borrando de un tiro cualquier posibilidad de reivindicación. De 180 grados al matar por accidente a un utilero durante el rodaje de la cinta Juana la Alacrana, tras ser encarcelado, acusado... Número 16. Agustín Bernal, el villano que terminó derrotado. Agustín Bernal fue el villano por excelencia del cine de acción mexicano. Su rostro duro y su mirada intimidante lo hicieron inolvidable en los videohomes más violentos de los 80 y 90. Pero en la vida real, el hombre que nunca perdía en la pantalla terminó cayendo de la forma más trágica, un infarto fulminante en 2018. Lo que más alimentó el morbo fueron los rumores de que ya arrastraba problemas serios de salud, pero que seguía trabajando en producciones de bajo presupuesto, forzado más por la necesidad que por el gusto. El contraste entre el villano que parecía inmortal y el hombre debilitado que no pudo con su propio corazón fue brutal. Su muerte lo convirtió en leyenda de culto, pero también en un ejemplo de lo despiadada que puede ser la industria. Un actor que dio todo al cine de acción y que perdió la vida sin los reflectores que alguna vez lo acompañaron. Número 17. El gatillero, del set al mercado de pulgas. Bernabé Melendres, mejor conocido como El Gatillero, fue uno de los rostros más duros del videohome mexicano. Con su estilo de rudo, protagonizó decenas de películas donde las balaceras y la violencia eran el pan de cada día. Pero su final no estuvo en una pantalla grande, sino en la crudeza de la vida real. Se decía que en sus últimos años fue visto en mercados de pulgas en Dallas, vendiendo fotos y recuerdos de su carrera para sobrevivir. El morbo fue inmediato.
De estrella del cine popular a comerciante de su propia imagen, un descenso que retrata lo cruel del olvido. El contraste fue demoledor. El hombre que en pantalla imponía respeto y miedo terminó convertido en un personaje casi folclórico, sobreviviendo de la nostalgia de unos pocos fans. De pistolero implacable a vendedor de autógrafos gastados, su historia se volvió un símbolo del ocaso del cine de acción. Bueno, le comieron la lengua a los ratones, les está hablando aquí mi vieja. Número 18. Pedro Armendáriz, Jr. La batalla perdida contra el cáncer. Heredero de uno de los apellidos más importantes del cine mexicano, Pedro Armendáriz Jr. también dejó huella en el cine de acción. Participó en producciones nacionales e internacionales, incluso en Hollywood, pero su final fue devastador. Un cáncer lo consumió en 2011. El impacto fue fuerte porque hasta poco antes seguía activo, apareciendo en películas y telenovelas, pero el deterioro fue tan rápido que el público apenas pudo asimilarlo. Los rumores señalaban que pasó sus últimos meses en agonía, rodeado de tratamientos agresivos que no lograron detener la enfermedad. El intriga creció porque, a diferencia de otros actores olvidados, Pedro seguía vigente, y verlo caer tan rápido fue un shock. El hombre que parecía tenerlo todo, el apellido, el talento y la carrera, terminó vencido por un enemigo invisible que no dio tregua. Años. A los 71 de edad en Nueva York muere Pedro Armendáriz Jr., víctima de cáncer en un ojo. Número 19. Rodolfo de Anda Jr., la herencia que terminó en tragedia. Hijo del mítico Rodolfo de Anda, trató de seguir los pasos de su padre dentro del cine de acción, pero su destino fue aún más trágico. En lugar de consolidarse como estrella, su nombre quedó marcado por las sombras de la bebida y los problemas personales. Los rumores aseguraban que su carrera se vio truncada por los excesos y que nunca pudo con la presión de cargar un apellido tan grande. Su final fue prematuro y doloroso. Perdió la vida a los 44 años, dejando tras de sí la imagen de un hombre que lo tuvo todo para triunfar, pero que se consumió en sus propios demonios. La prensa lo retrató como un ejemplo cruel de cómo la herencia en el cine no siempre es bendición, sino una maldición que puede arrastrar a la ruina. De aspirante a pistolero de culto terminó como una tragedia que golpeó a toda una dinastía. Número 20. José Luis Ayala, el músico metido a la acción. José Luis Ayala, conocido también como parte del ambiente grupero y del espectáculo, tuvo participaciones en cintas de acción de bajo presupuesto. Pero lo que marcó su final no fueron sus películas, sino la manera en que lo sorprendió la muerte. Falleció en 2020, víctima de la pandemia que paralizó al mundo, y lo más fuerte fue que se dijo que lo enfrentó prácticamente solo, aislado y sin la compañía de sus seguidores. El morbo se disparó porque, mientras en pantalla aparecía rodeado de gente, su despedida fue silenciosa y fría. La ironía cruel fue que un hombre que brilló en escenarios y sets de acción terminó con un final solitario, reducido a una estadística más de la pandemia. Hace tan solo horas, familiares y amigos se reunieron para darle el último adiós al músico José Luis Ayala Jr., hermano de... 21. Jorge Reynoso, del cine al escándalo judicial. Jorge Reynoso fue otro de los rostros del cine popular de acción, pero su nombre dejó de sonar por sus películas y empezó a aparecer en titulares policíacos. En 2019 fue detenido en Texas, acusado de posesión de armas y otros cargos, un escándalo que ensució para siempre su carrera. Los rumores hablaban de que ya llevaba tiempo metido en líos, que sus presentaciones en ferias y shows fronterizos eran apenas la fachada de una vida marcada por problemas con la ley. Aunque logró salir libre, su imagen quedó destrozada. De protagonista de video homes llenos de balazos, pasó a ser noticia en secciones rojas, un declive que terminó de sepultar cualquier recuerdo glorioso. El pistolero de pantalla terminó siendo señalado como delincuente en la vida real, un giro morboso que nadie olvidará. Dicen que esta es acusación del 2006. Hace 13 años, amigo, sí. Hace 13 años y al parecer... Número 23. Sergio Goyri y el fantasma del escándalo. Aunque no perdió la vida, el nombre de Sergio Goyri no podía quedar fuera de esta lista. Conocido por sus papeles de macho rudo, su final artístico se tiñó de escándalo cuando en 2019 se filtró un video donde insultaba a Yalitza Aparicio. Esa grabación le costó contratos, respeto y la carrera prácticamente entera. El morbo se disparó porque,
De ser considerado uno de los galanes recios de la televisión y del cine de acción, pasó a ser blanco de burlas y cancelaciones. Lo que no pudieron los años ni las enfermedades, lo destruyó un comentario racista frente a una cámara indiscreta. El macho de pantalla quedó marcado como villano en la vida real. Contra del actor Sergio Goyri por los comentarios racistas y clasistas en relación a Yalitza Aparicio, la protagonista de la película Número 24. José Ángel García, el director actuante que perdió la vida en el abandono. Padre del famoso Gael García Bernal, también se metió en papeles de acción y proyectos de cine popular. Pero su final fue durísimo. Perdió la vida en 2021 por complicaciones pulmonares, en un hospital donde, según versiones, llegó prácticamente sin recursos. El morbo creció porque se dijo que su hijo, ya estrella internacional, no estuvo tan presente como muchos esperaban. La prensa amarillista no perdonó y lo pintó como un hombre que partió entre deudas, olvido y tensiones familiares. Se dio a conocer la muerte del actor y director José Ángel García. La noticia fue confirmada por su esposa. Número 25. Carlos East, la tragedia en un set. Carlos East, parte del clan de actores conocidos como los hermanos East, también tuvo su paso por cintas de balazos. Su muerte fue de película. En 1994, durante una filmación, se desplomó víctima de un infarto fulminante frente a cámaras y compañeros. El escándalo fue inmediato. Un actor de acción que literalmente cayó en plena faena. Un final que lo convirtió en leyenda maldita dentro del gremio. La ironía fue brutal. Perdió la vida actuando lo que mejor sabía hacer. Escenas de violencia y adrenalina. Y eso es todo. Está muy triste y no me gusta verla así. Yo le aseguro que no es por... Y así, familia, queda claro que el cine de acción mexicano fue más cruel fuera de la pantalla que dentro de ella. Detrás de cada bala de utilería hubo un destino roto, un final amargo y un montón de secretos que la industria quiso enterrar. Pero aquí los desenterramos sin miedo. Si te gustó este recuento lleno de morbo y tragedias, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo, porque todavía hay muchos nombres y escándalos que faltan por destapar. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué otro actor de acción recuerdas con un final trágico? Aquí, en Tutoriales Gerberín, la historia nunca termina. Apenas empieza el chisme. Adiós.